Hola, te platicaremos el día de hoy del caso David Reimer, enfocado en la ética de psicología. Para comenzar, daremos una breve evidencia del caso. En el año de 1965 en Canadá nacieron los gemelos Bruce y Brian Reimer. A los 7 meses les diagnosticaron fimosis, que lo mejor soluciona en la circuncisión y se les practicó, pero no todo salió bien. Los médicos utilizaron cauterización y el pene de uno de los bebés quedó chamuscado y pudriéndose y desprendiéndose del cuerpo del pequeño, que fue el de Bruce. Al suceder lo que acabamos de mencionar, pues los padres en la angustia que tuvieron, conocieron al famoso y mediático doctor John William Money. Este era un especialista en cambios de género, también en su teoría sobre la sexualidad era algo extraordinaria. Hace una prueba con las personas. Él considera que el cuerpo puede cambiarse por medio de una educación y puede ser invertido por una inducción determinada cuando se educa. Por tanto, los Reinberg se convencieron de que era el médico ideal para tratar a su hijo. En cuanto el doctor analizó su caso, aceptó el tratamiento para Bruce y también les propuso a los padres, por ser gemelos, terapia para Brian en forma conjunta. Los hallazgos más relevantes es que Bruce se somete al tratamiento de feminización. Bruce le cambian el nombre por Brenda. Trató como niña dentro de la sociedad y durante toda su infancia. Brenda no le gustaban las muñecas. Brenda tenía un cuerpo masculino. En la escuela le llamaban la mujer masculina. Durante su crecimiento era notorio su masculinidad. El tratamiento del Dr. Money eran de una índole sexual. El Dr. Money obligaba a los hermanos a desnudarse para tener una práctica que le llamaba ensayo sexual entre los dos. Bruce no logra superarlo. El padre les confiesa a sus hijos lo que le sucedió a Bruce cuando era pequeño. Bruce se cambia a nombre de David y las ideas suicidas desaparecen. David tiempo más tarde se casa con una mujer que tenía 3 hijos, hizo su vida normal en la sociedad y consiguió un trabajo. El padre enfrentaba al Dr. Money, el cual negó rotundamente las prácticas realizadas con sus hijos. Se hizo público el caso. Sus colegas lo apoyaron al Dr. Money y mencionaron que el caso fue exitoso, lo que fue un error. A David le dejó su mujer y lo despiden de su trabajo al salir el caso a la luz. Brian, al sentirse culpable por no poder hacer nada por su hermano, se suicida y tiempo más tarde, quien era Bruce y se cambia el nombre a David, no soporta que su hermano se haya suicidado y 2 años después él también se suicida. Ahora veamos el enfoque ético-psicológico y análisis del caso. Aquí podemos ver el familiograma. Comenzaremos. Se puede observar que los padres tuvieron gemelos masculinos. Ambos gemelos eran pacientes del Dr. Money, cuando el paciente principal para la transformación era Bruce. Y se puede ver cómo Bruce nace en 1965, se cambia el nombre de Brenda, al descubrir que era masculino decide ponerse el nombre de David. Se casa con Jean de 3 hijos y al salir el caso público se divorcian. Brian se suicida en 2002 y Bruce se suicida en 2004. A continuación vemos el análisis ético. Dentro del campo de acción ético, el caso de David Reimer es un ejemplo de la transgeneración a la ética de apego en una profesión en psicología, experimentando lo lamentable afectación a una familia, que de por sí en su origen fueron objeto de un posible negligente práctica médica durante la operación de circuncisión de su pequeño Bruce, para posteriormente ser victimizados como parte de un ambicioso experimento psicológico destinado a probar la teoría de la superioridad de la influencia ambiental sobre la biológica del Dr. John Money. El código ético del psicólogo establece que no debe forzarse a un paciente a ciertas actuaciones técnicas o intervenciones en las que no esté de acuerdo. Se le puede ayudar a tomar una decisión u otra, pero la decisión final siempre la tendrá el paciente.
el cliente o el usuario, como le queramos llamar. En referencia al análisis moral del caso, es importante primero discernir entre el sexo y género de una persona, donde el primero obedece a características biológicas y fisiológicas, y éstas se determinan desde la concepción a través de sus cromosomas sexuales. En cambio, el género obedece a aquellas que son las expectativas de la demanda por la sociedad y que dictan comportamientos, formas de pensamientos, roles en la sociedad, características de determinada época y cultura. A continuación, la violación a principios éticos. El deber del profesional en psicología poseer un nivel adecuado en competencia, ofreciendo únicamente servicios y técnicas basados en metodologías probadas en un procedimiento científico, acorde al código de ético del psicólogo aplicable a todos los psicólogos que ejercen la profesión de psicología en México, que emite la Sociedad Mexicana de Psicología. En sus generalidades analizamos los siguientes respecto a los derechos y a la dignidad de las personas, el cuidado responsable, la integridad de las relaciones, la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Por tanto, el Dr. Moni violó todos los principios éticos por no dar el trato digno a la persona, los usó como objetos para fines propios, no tuvo cuidado profesional al realizar ensayos sexuales no concedidos por el paciente, no fue íntegro con las relaciones que manejó con los gemelos y no tuvo responsabilidad de los hechos, evadiendo ante la sociedad lo cometido. Continuamos con las implicaciones al código ético. En apego al código ético, en la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, los resultados del trabajo del psicólogo y de las relaciones que establece, reflexionamos y analizamos si fue ético o no bajo las normas de conducta de calidad de trabajo desempeñado por el psicólogo, resultados del trabajo psicológico y relaciones que establece el psicólogo. Desde nuestra perspectiva, el Dr. Money tiene una implicación directa violando la mayoría de los apartados en su contexto total o parcial, no respetando los derechos humanos, debido a que afectó las vidas de sus pacientes al hacer juicios sin fundamento científico, con fines de conducir al uso indebido de los resultados para su propio reconocimiento por el abuso de la autoridad que la emanaba como psicólogo. Dañó severamente la salud de los gemelos con los ensayos sexuales y otras técnicas no permitidas. Al quedar en descubierto tales hechos, él manipuló a sus colegas, a la sociedad, infringiendo aún más el código. No pudo someter y sostener el tratamiento, por tanto, no hubo terminación sana, consentimiento, divulgó información confidencial, dañó a la sociedad y la humanidad. Por tanto, el Dr. Money, desde nuestra perspectiva, no es ético. Contribuyó con falsedad al campo de la psicología, engañó a medios y colegas. El daño psicológico cometido en la salud mental de los gemelos por las faltas de moralidad, ética y violación al código conllevó al suicidio de los gemelos. Por otro lado, las leyes que infringió el Dr. Money, y resaltando una de las más importantes es el artículo 5 de la presente ley sobre acciones de atención de salud mental, estrategias necesarias para proporcionar a la persona usuaria atención integral a la salud mental a través de la promoción y prevención de riesgos, la evaluación, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento en los términos previstos en la presente ley. En el artículo 6, además de los derechos a que se refiere el artículo 10 de la Ley de la Salud, las personas usuarios de los servicios de salud tendrán derecho, es muy importante, la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento, a conservar la confidencialidad de información personal, a una historia clínica de conformidad con lo establecido en las normas oficiales y al anonimato de los principiantes en estudio, a que se les aplique exámenes de valoración confiables y actualizados que consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer los alcances y las limitaciones de las evaluaciones realizadas. Al recibir un tacto digno y con respecto a sus derechos humanos por parte de sus familiares y a que estos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación integral, a que no se divulgue a terceros por alguno de los medios de comunicación existente la atención brindada por el personal de salud mental en las diversas instituciones que presta el servicio,
cuando no se medie su autorización expresa salvo disposición contraria en esta y demás ordenamientos aplicables. Como podemos ver, resaltamos los más importantes, violando las leyes y, como ya se mencionó, el caso sale público por el doctor Moni, infringiendo las leyes de salud mental y sobre el cuidado de los pacientes. Como conclusión, es un caso estremecedor y lamentable. Al reflexionar cómo un accidente médico llegó a cambiar la vida de una familia y cuando la familia va a buscar apoyo para remediar dicho accidente, terminan de la manera más trágica para la familia. Al dar confianza a un médico de renombre y con conocimientos vastos en el cambio de género, el psicólogo nos deja una lección contundente. Cuando actúas sin ética y moralidad, las consecuencias son terribles. Engañar a otros para obtener tu propio interés es tan distante de un psicólogo con valores que lo rigen la responsabilidad, integridad, competencia, honestidad, respeto y sobre todo los principios éticos. Es de vital importancia dar un trato digno, de respeto e íntegro al paciente por ser lo que es, una persona, asegurar que existe responsabilidad entre las partes y que no se realizará ninguna práctica que atente sobre su integridad y seguridad de éste, contribuyendo a un bienestar para su salud, el de su familia y para la sociedad. Gracias.